Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos dignamente a la mesa del Señor. Arrepentidos de nuestras culpas y confiando en la infinita misericordia de Dios, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Carlos Alejandro Branca Gutiérrez, por la salud de Carlos Chávez, por Claudio Antonio Sáenz David, por la conversión de los pecadores, por Esther Covarrubias, por las familias Aguilar Oliver, Delgadillo Chávez, García Pérez, Nava Gutiérrez, Orozco Urti, Ramos Rivera, Rivera Díaz, Rivera González, Vaningen, Vázquez Diegues, Vázquez Santana, por las necesidades de Jesús Alfonso Lugo Saucedo, por la salud de Luz Laviaga, Lucy Bobadilla, Mireya Ocando, Delia Miramontes, Marisela Prieto Guzmán, Marta Alicia Gutiérrez, Marta Gutiérrez Ruiz, por el personal de Hortifruit, por Piros Alejandro y Teresita Zulas, por los enfermos de COVID, por los médicos y enfermeras que los atienden, por Rosa Elena y Francisco Javier Rivera Mireles, por la salud de Rosa Guillermina y Teresita Mireles Cueva, por la santificación de los sacerdotes, por la salud de Sergio Casillas, por Sergio Gutiérrez Ramírez. Pedimos por el eterno descanso de Agustín Huitrón Guerrero, Alfredo Vidrio, Alicia Bernal de Rodríguez, Alma Oliver en su segundo aniversario, Ana Berta Hernández Romero, Clara Galván en su quinto aniversario, Diego Armando López Cabral en su trido, Francisco Javier Briceño Padrón en su trido, Felipe de Jesús Mallorquín, Felipe Hernández,
Felipe Zúñiga, Guillermo Godínez en su triduo, Jesús López Vázquez, Luis Raimundo Angulo Ochoa, Luis Sierra Aldrete en su 10º aniversario, Luz Elena Rizo Torres, María Guadalupe López Pérez, Miguel Ángel Alarcón Campos, Mónico de la Torre Casillas, Olimpia Rodríguez Mier en su 2º aniversario, Otila Pérez Valdés en su triduo, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia, Rosa María Legaspi, Salvador Castellanos en su novenario y las ánimas del purgatorio. Te rogamos, Señor, que inspires con tu gracia nuestras acciones y las acompañes con tu ayuda, para que todas nuestras obras tengan siempre en ti su principio y por ti lleguen a buen término. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está un sacerdote confesando en la parte de atrás, si alguien necesita reconciliarse con Dios. Del libro del Deuteronomio. Esto dice el Señor: mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que pasado el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de lo que les he propuesto, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en eso está tu vida y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Conviértanse, dice el Señor, porque ya está cerca el reino de los cielos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Hemos comenzado apenas el tiempo de Cuaresma. ¿De qué se trata la Cuaresma? De definirnos. ¿Queremos seguir el camino de Dios o queremos seguir el camino trazado por Satanás? No hay más que dos caminos. Lo dice claramente la primera lectura y lo dice el Evangelio. Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien o la muerte y el mal. No es que Dios nos proponga el camino de la muerte y el mal, no. Dios nos propone el camino de la vida y el bien, pero también existe el otro camino. Delante del hombre hay dos caminos, solamente, no hay más. O estamos con Dios o estamos contra Dios. O vivimos conforme a los mandamientos que el Señor nos ha enseñado, o vivimos fuera de ellos. O vivimos de espaldas a Dios, o vivimos de frente a Dios. El Señor le dice a su pueblo a través de Moisés: si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. Ese es el camino de la vida y el bien. Amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos. El Señor entonces te bendecirá en la tierra que vas a entrar para poseer. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, ídolos, dioses falsos. La advertencia también es para nosotros, porque los dioses falsos hoy también se multiplican. Los dioses falsos del poder, del placer, del tener. Los dioses falsos que tienen ahora diferentes nombres: celular, internet, cable y todas estas cosas que acaparan nuestro tiempo y nuestra atención. Si tu corazón se resiste y no obedeces y te dejas arrastrar para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio. Y que pasado el Jordán para entrar a poseer la tierra prometida, no vivirás muchos años en ella. Dos caminos: el camino de la vida y el bien, el camino de la muerte y el mal. ¿Cuál queremos escoger? Es así de simple, es así de simple. La disyuntiva es muy clara. ¿Queremos escoger el camino que lleva a la vida? Cumplamos los mandamientos del Señor. Vivamos de acuerdo a sus mandatos y decretos. ¿Queremos escoger el camino que lleva a la muerte? Entonces, démosle la espalda a Dios. No obedezcamos sus mandamientos. Postrémonos ante dioses falsos.
La elección es nuestra. Como el pueblo de Israel tuvo la libertad de elegir, también nosotros tenemos la oportunidad de elegir. Moisés le dice al pueblo de Israel a través, es decir, Dios le está hablando al pueblo de Israel a través de Moisés: hoy tomo como por testigos al cielo y a la tierra, de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás. Tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en esto está tu vida, y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Elige, porque es una cuestión de elección. Dios no nos impone, nos propone. Ayer entraban muchas personas, porque era miércoles de ceniza, personas que nunca veo aquí, ¿verdad? Nada más vienen una vez al año. Y les decía, ahí está el Padre confesando. Así como les decía, muchos se salían y no les importaba. Algunos se quedaban. ¿Por qué? Porque eligieron acercarse a Dios, a recibir su perdón para iniciar bien la Cuaresma. Bueno, es una elección. Cada vez que el Señor nos propone, no nos impone, nosotros podemos elegir lo que Dios nos propone o rechazarlo. Y es lo que escuchamos cada vez que venimos a la Eucaristía. La palabra de Dios nos propone hacer el bien, cumplir la voluntad de Dios, conocer sus mandamientos, practicarlos o no hacerlo. Al final es decisión nuestra. Es una cuestión de elección. Entran en juego entonces dos facultades que nos dio Dios: la facultad de la inteligencia que Dios nos dio para conocer la verdad y el bien, y la facultad de la voluntad que Dios nos dio para elegir la verdad y el bien. Nada más que vivimos un tiempo en el que todo está ofuscado, la mente de los hombres está ofuscada, porque saben que hay errores, engaños y mentiras en el mundo en el que vivimos, y aún así deciden elegir ese camino. Qué absurdo es el proceder del hombre. Hoy el hombre sabe que está mal y aún así escoge ese camino. Al final es una decisión libre. Tristemente muchos, por su libertad mal ejercida, se van a condenar. Ojalá que no estemos en ese grupo. Ojalá que nosotros seamos de los que decidimos elegir el camino del bien, el camino que lleva a la vida. En el Evangelio Jesús le dice a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Es uno de los llamados anuncios de la pasión, en el que Jesús le dice con toda claridad a sus discípulos lo que le espera a Él y a todos los que quieran seguirle. Jesús entonces se dirige a la multitud y les dice: si alguno quiere acompañarme, fíjense las palabras utilizadas por Jesús, si alguno quiere, significa que hay quienes no quieren y están en su derecho porque están ejerciendo su libertad. Pero si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Ahí está. La propuesta que nos hace Jesús es la de la vida, la del que pierde la vida y la salva, porque la pierde por Jesús y por el Evangelio. Pero están los egoístas, están los que piensan solo en sí mismos, que quieren conservar su vida para sí, pero terminan por perderla. ¿Cuál es el camino que queremos elegir? ¿El camino que nos propone Jesús con su ejemplo de dar la vida? ¿O el camino de conservar egoístamente la vida para nosotros? ¿Cuál es el camino que queremos elegir? Muchos hombres, sobre todo en este tiempo de pandemia, han elegido pensar solo en sí mismos. Ese tiempo de pandemia nos da la excusa perfecta para no salir de casa, para no preocuparnos de nadie, solo de nosotros mismos. Hay gente que no asoma las narices a la puerta,
porque todo le traen a su casa, con una llamada telefónica, con una aplicación del teléfono, todo le traen a su casa. Que ruede el mundo, ¿qué me importan los demás? Yo soy feliz y no me falta nada. Cuidado, el que quiera conservar su vida la perderá. El que piensa solo en sí mismo, el que se preocupa solo de sus cosas, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, ese la salvará. Perder la vida significa gastarla en favor de los demás. Gastarla en favor de los demás. Como están haciendo tantos médicos, hombres y mujeres, tantos enfermeros, hombres y mujeres, que también están donando su vida en favor de los demás, por servir a tantos desde hace tanto tiempo, porque ya tenemos un año con esta pandemia, como hacen también tantos otros que están realizando trabajos que a veces no nos damos cuenta, pero que siguen llevando a cabo para que nuestra vida funcione. Los que tienen del deber de cuidar el orden, policías, los que tienen el deber de apagar incendios, bomberos, los que tienen el deber, por ejemplo, de estar al pendiente del aseo de la ciudad, y tantos otros que nosotros no notamos, pero que siguen ejerciendo su función desde que todo esto empezó, y han muerto muchos por estarse exponiendo. También sacerdotes, sí, también religiosas, obispos. Al final, ¿queremos guardar la vida para nosotros? Ya sabemos el camino. Hay gente que desde que empezó la pandemia no ha venido al templo, porque tiene miedo de salir. Eso sí, de pronto los ve uno en la plaza, los encuentra uno en el banco, los encuentra uno en la calle, pero no, al templo no, porque en el templo está el coronavirus. Así dicen algunas personas. Como si fuéramos a vivir aquí para siempre. Hoy leía un artículo muy interesante que decía, ¿ya estás preparado para morir? ¿Ya estás preparado para encontrarte con el Señor? ¿Cuántas personas que conocimos ya se han ido? Y no es que le desea a ninguno de ustedes que se enferme y mucho menos que se vaya a morir, pero es un hecho que esto está sucediendo. Y a veces nos hacemos indiferentes. Le pasó a alguien cercano a mí, pero a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. ¿Quién nos lo asegura? ¿Quién nos lo asegura? Por eso el Señor dice, el que pierda su vida por mi causa, ese la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Y a veces nos preocupamos tanto por tener cosas materiales, bienes efímeros, pero no lo más importante, los bienes eternos. Por eso yo les invito en este primer día de Cuaresma a que nos preocupemos de lo verdaderamente importante a los ojos de Dios, es decir, de cumplir los mandamientos, de vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, de vivir el Evangelio, porque eso es lo que nos asegura participar de la vida y no de la muerte. Un día saldremos de este mundo, sí, y participaremos de la muerte física, pero ojalá que no participemos de la muerte espiritual, que es la muerte segunda, es la muerte del alma de la que participan quienes no se han preparado viviendo en esta vida como el Señor nos pidió. Les invito entonces a que nos preparemos. Siempre hay que estar preparados, que nos preparemos para el momento del encuentro con el Señor, viviendo cada día como si fuera el último. En esta pandemia, yo les digo, cada mañana deberíamos agradecer a Dios por haber despertado y pedirle al Señor que nos acompañe a lo largo de ese día, porque es lo que tenemos delante. Más no sabemos. Mientras aprovechemos cada día de nuestra vida como si fuera el último. Aprovechémoslo para amar más a Dios y para servir mejor a nuestros hermanos. Ese es el espíritu de la Cuaresma que debemos practicar y les invito a que realicemos cada día. Nos ponemos de pie.
En ese tiempo de conversión y de renovación de nuestra fe y nuestra esperanza, oremos diciendo: te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que dé siempre testimonio de servicio y de seguimiento fiel de Jesús que camina hacia la cruz, oremos. Por los cristianos que han perdido el vigor de la fe, para que vuelvan a sentir el deseo de vivir la unión con Cristo y la vida nueva de su Evangelio, oremos. Por los gobernantes y los políticos de nuestro país, que nunca olviden que su misión es trabajar por el bien de todos los ciudadanos, oremos. Por los enfermos, para que en su dolor se sientan unidos a la cruz de Jesucristo y no pierdan la paz ni la esperanza, oremos. Por nosotros, para que escojamos siempre el camino del bien y sigamos los caminos del Señor, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración y haz que nuestro corazón no se aleje nunca de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrenda de fe, de amor y gratitud. Muy pronto serán cuerpo y sangre de Jesús. Por siempre, Señor, seas bendito. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrenda de fe, de amor y gratitud. Muy pronto serán cuerpo y sangre de Jesús. Por siempre, Señor, seas bendito. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que te presentamos en tu altar para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, que este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Recuerda a tu Hijo Jesús López Vázquez, quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre impotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, las personas que estén debidamente preparadas para recibir al Señor pueden acercarse haciendo una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden, hay que poner gel en sus manos. Allá al principio de cada fila hay una botella de gel para que purifiquen sus manos. Van a recibir al Señor en la palma de su mano y van a llevar la comunión a la boca delante del ministro, por favor.
Oremos. Habiendo recibido la bendición del don celestial, te rogamos, Dios Todopoderoso, que este mismo don se convierta para nosotros en fuente de perdón y de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora a despedir las cenizas de Jesús López Vázquez. Después de haber orado por nuestro hermano Jesús, vamos ahora a despedirnos de sus cenizas. Este es nuestro último adiós, aunque no nos quita la tristeza de la separación, nos da sin embargo el consuelo de la esperanza. Vendrá un día en que podremos alegrarnos de nuevo con su presencia, por eso esperamos que esta asamblea, que hoy en esta iglesia se despide con aires de tristeza, se reunirá de nuevo un día en la alegría del reino de Dios. Consolémonos pues mutuamente con esta esperanza cristiana. El agua con que vamos a rociar ahora las cenizas de este hermano nuestro nos recuerda que en el bautismo fue hecho miembro del cuerpo de Jesucristo, que murió y fue sepultado, pero que con su gloriosa resurrección venció a la muerte. Oremos. Señor Jesucristo, el Redentor del género humano, te pedimos que des entrada en tu paraíso a nuestro hermano Jesús, que acaba de cerrar los ojos a la luz de este mundo y los ha abierto para contemplarte a ti, luz verdadera. Líbralo, Señor, de la oscuridad de la muerte y hace contigo gozo en el festín de las bodas eternas. Que se alegre en tu reino, su verdadera patria, donde no hay tristeza ni muerte, donde todo es vida y alegría sin fin, y contemple tu rostro glorioso por los siglos de los siglos. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y el Señor le conceda su paz y la vida eterna. Amén. El día de mañana, viernes de Cuaresma, obliga la vigilia. Recuerden ustedes lo que decíamos antes, la vigilia, bueno, es la abstinencia de carne, como una manera de ofrecerle al Señor un sacrificio, una obra de penitencia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches.